Bueno, aparte de pedirles disculpas anticipadas por el estado de mi laringe, pues vamos adelante con esto de los tres rostros del deseo, que es un tema o un título, a mí me parece que bastante provocador, pero tan provocador como son las tres óperas de Mozart a las que nos vamos a referir, que son las que están escritas a partir de libretos de Da Ponte, ¿no? Estas tres obras son, como es bien sabido, Las bodas de Fígaro, que es del año 86, 1786, Don Giovanni, que es del 87, y luego en el 90, Così fan tutte. Son tres libretos muy diferentes. La primera y el tercero se estrenan en el Burgtheater de Viena y son un encargo del emperador, de José II, y Don Giovanni se estrena en Praga y es un encargo del intendente, vamos a decir, del Teatro Nacional de Praga, que era un italiano que se llamaba Domenico Guardasoni, y el encargo viene precisamente por el éxito que había tenido allí cuando se había hecho el año anterior, precisamente Las bodas de Fígaro. Entonces, son tres obras muy diferentes. Desde el principio yo he empleado el término trilogía, y se acaba de decir aquí, y hay que insistir en la profunda unidad de las tres obras y al mismo tiempo hay que insistir en su profundísima diversidad desde cualquier punto de vista que se considere. Es quizá el aspecto más relevante de la cuestión. Bodas de Fígaro, que es la primera, es una obra, digamos, basada en una concreción histórica, precisa, ¿verdad? Es una ópera profundamente optimista, profundamente revolucionaria. Don Giovanni, por el contrario, es una ópera que se basa en un personaje que a estas alturas ya es legendario, es el personaje del burlador de Sevilla, de Molina, y es un personaje que tiene a la altura de Mozart ya tenía una larga trayectoria operística. Podremos decir entonces que es una ópera basada en material legendario, en la medida en que se trata de un personaje de ficción, pero que encarna un determinado arquetipo. Si Bodas de Fígaro es una obra profundamente optimista, Don Giovanni, por el contrario, es una obra profundamente pesimista. Y la tercera, Così fan tutte, que no es menos pesimista que la anterior, pues es una obra muy diferente, es una obra ácida, despersonalizada, en cierto modo, profundamente abstracta, aunque los personajes que la habitan son unos personajes que tienen una encarnadura muy fuerte, y están muy bien descritos musical y anímicamente, como pasa en todas las óperas de Mozart, pero sobre todo el propio título nos lo dice, Così fan tutte, así hacen todas. Es casi como si fuese un adagio popular, una expresión, un refrán, en fin. Tiene, mientras Don Giovanni es un personaje concreto y Bodas de Fígaro habla de una determinada situación, precisamente la boda de esos personajes, de ese personaje, pues la tercera es un planteamiento, digamos que casi abstracto, casi genérico, en torno, así hacen todas, pues a la supuesta infidelidad consustancial con la condición femenina. Esta última obra, por cierto, fue muy rechazada en tiempos del romanticismo. Se entendía que era una obra profundamente inmoral, y luego también en tiempos más recientes se ha rechazado, pues suponiendo que es una obra profundamente misógina. La idea de que las mujeres son espontáneamente infieles. Mozart, y gracias a su música, y espero que tengamos tiempo de verlo, ¿verdad?, y de comprobarlo, le da completamente la vuelta a este planteamiento, y la realidad es que cualquiera de las tres obras, y concretamente Così fan tutte, son obras profundamente feministas que reivindican la condición de la mujer desde perspectivas completamente diferentes y reivindican naturalmente, pues sobre todo, su capacidad de enfrentarse positivamente al contexto. Esto está clarísimo en Bodas de Fígaro, y en Così fan tutte es a través de un estudio mínimamente detallado de la partitura cuando podemos entender hasta qué punto, y solamente gracias a la música, Mozart le da la vuelta a ese planteamiento aparentemente misógino que el título parece indicar. Son tres obras que pertenecen a lo que se llamó en su momento la ópera buffa. Entran dentro de ese contexto. Pero es interesante que las tres obras nacen por absolutos azares y que además ocupan un lugar central dentro de la última etapa mozartiana.
Y me refiero a la última etapa mozartiana, la que comienza en 1781 y acaba 10 años más tarde con su fallecimiento en Viena. Y esos años son cruciales porque la producción de Mozart en esa época pues, tiene un esquema, o desarrolla un esquema que presenta, al menos en apariencia, una simetría evidente. 1781 Mozart, luego diré por qué acoto este periodo precisamente, porque bueno, Mozart tiene una gran cantidad de obras escénicas, pero estas 7 últimas, pues tienen una organización particular, primero porque se organizan, y esto es puro azar, pero tienen una estructura simétrica. Comienzan con una ópera seria en el sentido tradicional, que es Idomeneo, que se estrena en Múnich, luego ella se va a vivir a Viena y acaban con otra ópera seria, que es La Clemencia de Tito, también una ópera seria al viejo estilo. Inmediatamente después de la primera e inmediatamente antes de la última están los Singspiel, el rapto en el serrallo y después la flauta mágica, de la que tuvimos ocasión de hablar ya con más amplitud el año pasado. Muchas de las cosas que allí se dijeron van ustedes a ver que nos sirven perfectamente hoy para hablar de ¿qué? Pues de las 3 obras que están en el centro de estos 2 extremos que acabo de señalar, que son las 3 obras con Da Ponte, que se inscriben justamente en el centro de ese periodo determinado. Cuando Mozart, perdón, pero de esto va a haber mucho a lo largo de la tarde, cuando Mozart llega a Viena, enseguida, claro, su interés, enseguida le encargan una ópera que va a ser el rapto en el serrallo, ¿verdad? Y el 13 de octubre de 1781, cuando ya ha recibido ese encargo, hay una carta que le escribe a su padre, que está en Salzburgo, y hay párrafos en esa carta que son muy interesantes. Hay uno que se cita mucho, que es muy famoso, que dice que en una ópera, dice Mozart, la poesía debe ser una hija sumisa de la música. ¿Por qué en todas partes, incluso en París, gustan las óperas bufas italianas pese a la pobreza de la mayor parte de los libretos? Pues porque en ellas domina la música y se olvida todo lo demás. Eso escribe Mozart. Luego veremos cómo sobre todo en estas obras con Da Ponte, este planteamiento en realidad es falaz, porque los 3 libretos, anticipémoslo ya, los 3 libretos de Da Ponte son de una categoría absolutamente excelsa, en cualquier sentido que se considere. Es decir, eso de que las óperas bufas, pese a la pobreza de los libretos, pues digamos que se podrá aplicar a otras obras, pero en absoluto a las de Da Ponte y Mozart. Y luego en esa misma carta, un poco más abajo, hablando de la situación en Viena y hablando de que está componiendo un Singspiel, dice: aquí en Viena distinguen muy bien entre los géneros. Esto es muy importante porque la realidad es que el trabajo de Mozart a partir de este momento, a partir del rapto en el serrallo, va a ser un trabajo, en qué medida es consciente o no, esto importa poco. Pero un trabajo que deliberadamente va a ir en una línea de sintetizar todos los géneros de música dramática que hay en el momento, principalmente ópera seria, ópera bufa y Singspiel alemán, integrarlos todos en un conjunto. Esto lo dijimos el año pasado a propósito de la flauta, hoy lo vamos a repetir, lo vamos a ampliar más. La idea fundamental de Mozart, desde el punto de vista dramático, es que integra personajes que musicalmente están muy construidos, como los personajes de la ópera, un género absolutamente mixto. El año pasado, en el caso absolutamente sublime y supremo de la flauta mágica, pues, comentábamos que la Reina de la Noche es un personaje absolutamente de ópera seria, pero que también de otra manera lo harán Tamino, Pamina y sobre todo Sarastro. Y que la diferencia fundamental entre otros estaba en que mientras la Reina de la Noche pues tenía una escritura musical muy virtuosística, con grandes vocalizaciones, los otros personajes tenían una estructura vocal que era rigurosamente silábica, lo cual distinguía clarísimamente a los unos de los otros, y lo distinguía a través precisamente del virtuosismo. Pero esa misma situación la tenemos en el rapto en el serrallo con el personaje de Constanza. Constanza es un personaje absolutamente de ópera trágica metastasiana, que además, bueno, una de las 2 áreas, Marten alle Marten, una de las áreas, lleva una especie de bueno, podríamos decir que la sinfonía es constante de instrumentos de viento que no ya que acompañen
que dialogan constantemente con la voz, que es de una riqueza, de una complejidad que, no digo ya en una ópera bufa, en un Singspiel, que era una forma absolutamente popular de la época, vamos, como la zarzuela española, pero absolutamente, pues es totalmente insólito, ¿no? Y sin embargo, Mozart ahí, de fecha tan temprana como el año 82, en el Rapto, pues ya está empleando, ya está yendo en esa dirección. Entonces, en el caso de la trilogía Conde Aponte, pues esto llega hasta sus últimas consecuencias, ¿no? El personaje de la condesa o del conde de las bodas de Fígaro, el personaje sobre todo el de Doña Ana y de Doña Elvira también, el personaje de Doña Ana en Don Giovanni, y sobre todo el personaje de Fiordiligi y más lateralmente el de Ferrando en Cotí fan tutte, son personajes concebidos absolutamente en la línea de la ópera seria. Bueno, Fiordiligi, su famosa área del primer acto, o en el final del primer acto, como Scoglio es un área da capo en el sentido barroco. Además es un área absolutamente metastasiana, con unas vocalizaciones de una dificultad tremenda. Cierta ironía hay ahí a la vista de lo que luego va a pasar en la propia obra que Mozart ha escrito para ese personaje, el área más virtuosística de toda la ópera, y más que luego la más de estructura, la más barroca, la más de ópera seria, y luego precisamente veremos cómo ese personaje pues abandona todo ese deseo de fidelidad que ella tiene para entregarse pues, a un amor culpable, vamos a decirlo así, lo matizaremos todo esto más adelante. Entonces, ¿qué es lo que distingue las óperas, aparte de todo esto, las óperas estas de Mozart y sobre todo concretamente la trilogía Conde Aponte, de cualquier otra ópera de esos tres géneros básicos con respecto a las demás? Pues en primer lugar, el tema, digamos, armónico. Hay una unificación armónica a gran escala que se viene desde Idomeneo. Idomeneo ya es una obra que está escrita en una tonalidad, como si fuera una sinfonía. Concluye en la misma tonalidad en la que empieza, que es el mayor. Pero las tres obras Conde Aponte y la flauta, lo veíamos el año pasado, que la tonalidad central de la flauta es mi bemol mayor. Empieza y acaba en esa tonalidad y además está relacionada esa tonalidad con momentos muy importantes a lo largo de la ópera. Bueno, pues en las tres obras de Aponte pasa exactamente igual. Hay un planteamiento de unidad tonal a gran escala, es decir, un planteamiento de la ópera que es absolutamente sinfónico. Hacer eso en la época sobre un esquema de ópera bufa es algo absolutamente que carece de precedentes. Y que, claro, le da un empaque, tiende a darle un empaque al discurso que es absolutamente inencontrable en otras obras del mismo género. Segundo, no solo la unificación armónica, sino que esas tonalidades, o ciertas tonalidades de las que se utilizan en la obra, tienen un papel simbólico. Esto luego lo veremos, está muy elaborado a lo largo de las tres obras, de maneras muy diferentes, pero es absolutamente fundamental. Ítem más, que esa utilización simbólica de ciertas tonalidades, es decir, Mozart en la flauta mágica no escribe un fragmento, vamos a poner en fa mayor, porque sí. Eso tiene luego una respuesta desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista dramatúrgico, ¿verdad? Y en las demás óperas de la trilogía y en las otras cuatro que le acompañan, pues eso ocurre exactamente, por eso ocurrirá desde Idomeneo. Luego, un empleo ocasional de recurrencias. No vamos a entrar en detalles pequeños, que hay muchos estudios hechos sobre frases de una ópera que aparecen en otra, literalmente, paráfrasis, sino en recurrencias a una escala mayor. El aspecto más evidente es, por ejemplo, en Don Giovanni, que comienza, lo primero que se escucha en la obra, el arranque de la obertura, es la música de la llegada del comendador, de la estatua del comendador en el último acto. Y con ello una tonalidad concreta que es re menor. Re menor va a estar luego asociada a la aparición de la estatua en el festín, en el último acto. Quiero decir que esas recurrencias y otras recurrencias que luego les señalaré tienen un papel armónico fundamental. Y luego otro aspecto en el que quizá no se ha insistido tanto y que es tan importante como los demás, que es la utilización de la instrumentación. Nunca se ha reivindicado bastante. Yo creo que es importantísimo hacerlo, y esto lo hago extensible, lo digo, digamos, manchándome por los cerros de Úbeda. Abro, si quieren, aquí ustedes un paréntesis que cerraré enseguida. Me parece que es importantísimo reivindicar
que Mozart ha sido uno de los grandes inventores de la orquestación moderna, que puede decirse que la concepción sinfónica, en el sentido de trabajo instrumental dentro de la ópera, el que lo inicia, pero además lo inicia con un grado de conocimiento de lo que está haciendo excepcional, es Mozart, precisamente en estas últimas obras. Y eso mismo lo vamos a encontrar luego en su gran discípulo, que es Rossini. Ahí cierro el paréntesis, porque de Rossini no vamos a hablar, no por falta de ganas, sino porque lógicamente no pertenece a lo que teníamos que hablar hoy. Y luego, claro, ese aspecto de la instrumentación no lo vamos a oír, pero les voy a poner un ejemplo que seguro que lo tienen ustedes en la cabeza, y si no, en cuanto tengan ocasión, escúchenlo. En Bodas de Fígaro. Bodas de Fígaro es una obra, bueno, de una belleza y de una imaginación y de una fantasía absolutamente desbordadas. En el segundo acto se presenta la condesa y canta un aria bellísima, que es Por Amor. Ese aria tiene forma de aria bipartita y además está precedida de una introducción instrumental que está teñida sobre todo por el color instrumental de dos clarinetes que van haciendo, anticipando en terceras paralelas la melodía que luego cantará ella. Entonces es un aria, aparte de su extraordinaria belleza, pues tiene toda ella una dignidad, una estructura formal muy cualificada, muy ligada a lo que es una ópera seria, aunque no es aria da capo, pero es un aria bipartita. En Händel tienen ustedes muchísimos ejemplos. Bueno, pues la estructura es esa, y tiene una introducción instrumental de 8 compases que presenta el material, y además lo hace con una coloración instrumental particular, que es la de los clarinetes. Instrumento, por cierto, un poco vanguardista en la época. No todas las orquestas europeas lo tenían. Wagner lo conoció cuando hace su primer viaje a Londres, se queda fascinado con la sonoridad del clarinete, y luego siempre que puede introduce clarinetes en sus obras. Pero claro, por ejemplo, en Salzburgo no había clarinetes en la orquesta de Salzburgo, y cuando el rapto, aquí hago otro paréntesis, ¿verdad? Cuando el rapto del Serrallo, que se estrena en Viena, se hace luego la versión en Salzburgo, la parte de los clarinetes la sustituyen por violas, lo cual, claro, estropea absolutamente el efecto acústico. Pero es que esos instrumentos no existían en su momento. Abro un paréntesis dentro del paréntesis. No me resisto a decirles a ustedes lo siguiente: que cuando la obra se hace, la obra se ha estrenado en el Burgtheater de Viena con una orquesta de 35 músicos, que era una orquesta, en fin, respetable para la época. Cuando la obra se estrena en Salzburgo, un poquito después, la oye Michael Haydn, el hermano del gran Franz Joseph Haydn, que era muy amigo de Mozart y muy admirador de Mozart, y escribe que ha visto la obra, que le parece maravillosa, pero que tenía una orquesta de solo 35 músicos, es decir, como la de Viena, pero que para que aquello sonase como debiera ser y tuviese por la presencia necesaria, hubiera necesitado una orquesta al menos de 60 intérpretes. Eso escribe Michael Haydn en la época. Quiero decir que hoy que verán ustedes, está tan de moda, vamos a hacer las cosas como se hacían en su época. Esta sinfonía se estrenó con 32 intérpretes, vamos a hacer una grabación con 32 intérpretes. Eso no quiere decir que sea la mejor versión posible, ni muchísimo menos. Incluso en la época ya ven ustedes que puede haber voces discrepantes tan sumamente autorizadas como la de Michael Haydn, oscurecido por su hermano, pero un músico de una categoría incuestionable. Si en alguna vez tienen ocasión, escuchen su Requiem, que por cierto está en re menor como el de Mozart, y no por casualidad, porque Mozart se inspiró en él, y ya verán ustedes qué categoría de musicazo era. Quiero decir que cuando dice lo que dice del rapto del Serrallo, no está hablando a uno de pajas, sino que es una persona que sabe de lo que habla. Y entonces, volvamos con el ejemplo de Bodas de Fígaro. El aria de la condesa tiene esa forma y tiene ese colorido. Bueno, esto es al comienzo del segundo acto. En el último acto, Susana tiene por fin su aria, no ha tenido ningún aria. Y tiene un aria, es un aria preciosísima, en que, bueno, finge, ¿verdad?, que está allí esperando una cita galante, claro, porque se ha puesto de acuerdo con la condesa para engañar al conde. Ya saben ustedes el argumento, que es un poco enrevesado, pero bueno, funciona muy bien. ¿Cómo es el aria que canta Susana? Pues tiene exactamente la misma estructura del aria de la condesa. Es decir, es un aria bipartita con introducción instrumental. ¿Por qué toma Mozart esa misma estructura? Pues evidentemente por una razón obvia.
porque Susana va vestida, el disfraz es un elemento esencial en esta obra, bueno, en las 3 obras de la trilogía. Susana va vestida con el traje de la condesa. De acuerdo con la convención de la época, pues si yo me cambio la chaqueta con él, pues ya todo el mundo me toma a mí por él y a él por mí. Esto es la convención. Y Mozart se sujeta a esa convención, aunque luego él va a la vuelta. Pero entonces Susana lleva el traje de la condesa. Por tanto, el aria que canta tiene la misma estructura que el aria de la condesa del segundo acto. Pero la introducción instrumental no son ese sonido afelpado de los clarinetes, sino que es un oboe y un fagot en octavas que tiene un sonido mucho más agreste, mucho más, pues son los instrumentos de lengüeta, claro, mucho más como de música campesina, lo que trae a la memoria inmediata y además para construir un personaje musicalmente, aparte de la belleza melódica del episodio. Eso, en fin, lo ven ustedes cuando tengan un rato, con gusto lo pondría yo, pero entonces ya no hacemos otra cosa. Pero sí me parece importantísimo destacar que Mozart ha conseguido eso, mediante el uso de una estructura formal, dándole una significación precisa, y B, utilizando una coloración instrumental diferente para un personaje que para el otro. Susana canta como la condesa porque va vestida como la condesa, pero su música es la música popular del sitio donde ella viene. Es que no se puede decir más. Bueno, sí, quizás se puede decir más porque la construcción del personaje de Cherubino, musicalmente hablando, con su sencillez, todavía va más lejos. Por eso lo vamos a dejar. Luego, naturalmente, había otro tema, el uso de los trombones, por ejemplo, en la aparición del comendador. Los trombones son el sentido sobrenatural, el sentido del destino, y que Mozart lo usó en Idomeneo, en la escena precisamente de la invocación al oráculo, y que previamente eso estaba en Gluck, en las Ifigenias y en el Orfeo, el sonido de los trombones como algo sobrenatural. Pues eso es una coloración, es un tratamiento que es puramente instrumental, del colorido de la orquesta. No es ya que Mozart sea un gran orquestador, que lo es, porque su orquesta no es como la orquesta de las óperas italianas de comienzos del 19, que la orquesta lo que hace es chimpún, 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 acompañar la melodía y se terminó. No, la orquesta en Mozart, como pasará luego en Rossini, tiene una extraordinaria personalidad, está constantemente introduciendo material y desarrollando ese material, dialogando con la voz. No es ya que acompaña la voz, que también, es que además dialoga con ella. Ningún compositor de su época habrá llevado el trabajo orquestal tan lejos como Mozart lo lleva, y con un conocimiento y una sutileza para darle una significación dramática y argumental a esa instrumentación como la que Mozart desarrolla en las obras de este último periodo, y claro, pues particularmente en la trilogía con Contrapunto. Entonces, como tenemos una wagneriana de pro aquí en primera fila, pues yo me voy a permitir citar a Wagner a propósito de todo esto que hablamos. Ya saben ustedes que Wagner en 1872 escribirá un famoso artículo que se titula Über die Benennung Musikdrama, sobre el concepto de musikdrama, porque la palabra drama musical, que es la que ha hecho fortuna, todos al hablar de las óperas de Wagner decimos el drama musical wagneriano. Eso se decía ya en su época. Pero el término no es de Wagner. Wagner hablaba de ópera y drama, y decía que lo que él hacía no eran óperas, que eran dramas. Lo del drama musical, eso va a venir de los exégetas de Wagner y no del propio Wagner. Entonces Wagner, en esa fecha, ya tardía, en 1872, publica un artículo que es una crítica de ese término y dice que es incorrecto para aplicárselo a sus propias obras. Y entonces, rechazando el término, fíjense ustedes lo que pasa, que dice que claro, en una ópera, pues que la música tiene que estar, claro, Musikdrama, en alemán el sentido de la palabra viene de la segunda parte. Musikdrama, traducido al español, sería drama musical. Pero claro, él dice que lo suyo no es un drama musical, en todo caso tendría que ser drama music, pero que no, que ese término no le gusta, y que dice, si lleváramos hasta el final esto de drama musical, pues esto querría decir que una obra que se llame así, drama musical, musikdrama, la estructura de ella, y cito literalmente, tendría que estar determinada
por las necesidades características de un drama verdadero. Esta es la frase literal de Wagner. Die musikalische Konstruktion durch die charakteristische Bedürfnisse eines wirkliches Drama bestimmt werden sollte. Debería estar determinada por... Bueno, ¿han encontrado ustedes, hay posibilidad de definir mejor lo que es una ópera de Mozart que precisamente esto? Porque claro, de lo que yo acabo de decir se desprende que efectivamente la construcción musical en Mozart procede de que interpreta las necesidades de un drama verdadero, es decir, de una obra de teatro representable sin necesidad de música, como son las de Mozart, ¿verdad? Y que claro, la estructura dramática de esa pieza es lo que genera la estructura musical que sobre ella se establece. Eso lo dice él y no sabe o no piensa que en realidad está describiendo las óperas de Mozart de este último periodo, porque es que realmente son eso. Pero es que sus propias óperas, aunque él lo niegue, son eso también. Las propias óperas de Wagner son eso, la estructura musical está determinada por la estructura de un drama preexistente, que son sus propios libretos. Porque él escribe primero el libreto y luego le pone música y no se come ni una letra, Utiliza el libreto tal como lo ha escrito. Por tanto, la estructura musical está determinada precisamente por las necesidades de un texto dramático preexistente. O sea que Wagner, negando la mayor, en realidad está describiendo su propia obra, me parece a mí. Pero luego él lo niega, dice que eso no es así. ¿Y cómo describe sus propias obras? Pues dice una cosa que poéticamente es muy bonita, pero que no nos sirve de mucho. Dice que sus obras son ersichtliche gewordene Taten der Musik. O sea, hechos de la música que llegan a hacerse visibles. Es decir, que por emplear un barbarismo francés, que devienen visibles. Eso es como define sus óperas. Es muy bonito, pero me parece muchísimo más atinada la descripción que él hace y que refuta en la primera parte del artículo. Con esto cierro el paréntesis, ¿verdad?, dedicado aquí a nuestra ilustre oyente. Y que claro, bueno, pues con esto lo que quiero decir en definitiva es reivindicar la figura de Mozart como el primero que hace un tipo de ópera absolutamente moderna, que no es ponerle música a un texto, que no es escribir unas arias bonitas para que se luzca el tenor o la soprano, sino que esas arias bonitas, que lo son maravillosas, están siempre al servicio de una estructura musical que a su vez es un perfecto correlato de la estructura dramática subyacente. ¿No es eso Wagner? Claro. ¿No es eso Mozart? Pues naturalmente, pero precisamente también. Entonces, con esto, claro, lo que estoy reivindicando es el carácter pionero de la dramaturgia mozartiana, que nunca se insistía bastante en ello. El otro aspecto, digamos, bueno, ya lo he destacado antes, es la utilización de personajes que proceden de la ópera seria dentro de la ópera bufa. En este caso concreto de la ópera bufa, no del Sisli. Y además, pues los he detallado, que Fiordiligi, el Ferrando, que Fiordiligi tiene un área en forma de aria da capo. Y vamos entonces a lo que dice el título. Los tres rostros del deseo. Porque claro, estas tres obras con Da Ponte pues son una trilogía no confesada, porque surgen además de manera casual y por razones muy diferentes unas de otras, y sin embargo hay una profunda unidad en todas ellas. Y para resaltar esa unidad, pues yo me iría a una cosa que es la astrología, con perdón de la mesa, pero están muy mal vistas estas cosas, ¿verdad? Pero hay que irse a la astrología para entender lo que quiero decir. Saben ustedes que tradicionalmente se ha dicho esto de los tiempos de los griegos, ¿no?, que se habla de los 4 elementos. Son 4 elementos simbólicos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Los signos del zodiaco son 12, que claro, son 12 arquetipos. Y esos 12 arquetipos, pues es lo que luego, bastante tiempo después, el cristianismo, que se ha aprovechado de todo lo que había anteriormente, ¿no?, pues aprovecha ese saber antiguo y crea otro mito que es el de los 12 apóstoles. Que claro, son 12 arquetipos exactamente igual. Esto es bien sabido que ni Jesús ha existido nunca, no ha tenido existencia histórica, es toda una fábula, lo de los 12 apóstoles, para que vamos a hablar, pero claro, son cosas, hay leyendas que son tan bellas que naturalmente yo digo siempre lo siguiente, que los que de verdad sabemos apreciar la belleza
y los aspectos conmovedores y profundamente reflexivos de las religiones somos los ateos, porque no estamos condicionados por la creencia. Entonces, bueno, cuando estoy hablando diciendo esto del cristianismo, en absoluto lo estoy despreciando, estoy tratando de colocarlo en su sitio, que es simbólico y ahistórico. Entonces, los 12 tipos astrológicos corresponden con lo que luego los cristianos van a llamar los 12 apóstoles. Estos 12 arquetipos de la astrología se dividen en 4 familias, que cada una es de uno de los 4 elementos, y que se llaman trigonocracias. Entonces, claro, hay una trigonocracia, que son 3 signos que pertenecen a la tierra, otros 3 que pertenecen al agua, otros 3 que pertenecen, claro está, al fuego. Entonces, la trigonocracia del fuego es Aries, Leo y Sagitario. Y eso es exactamente las 3 óperas de Mozart con Da Ponte. Aries es La boda de Fígaro, Leo es Don Giovanni y Così fan tutte es Sagitario. Y entonces, bueno, pues es la trigonocracia de fuego que, bajo 3 apariencias distintas, se presenta ante nosotros. Esto de los arquetipos, me extiendo sobre ello un momentito, y los apóstoles, Aries, Aries es el número 1, ustedes saben, es el primer signo del zodiaco. Aries corresponde a San Pedro, porque es el primer papa, es con el que comienza una tradición. Leo es el signo, claro, de fuego más rutilante, es el amor, pues el amor es San Juan Evangelista, claro está. Y Sagitario es la gran obsesión por marchar a otros países, a otras tierras. Se dice que el signo de España es Sagitario, precisamente ha tenido un gran imperio colonial y demás, precisamente por su fascinación por el exterior. De hecho, en España somos, como ustedes saben, tan increíblemente paletos que todo lo que viene de fuera nos parece mucho mejor que lo nuestro, ¿no? Muy bien sabido. Esto se llama papanatismo. En el caso más extremo, pues eso es así. Y entonces, ese personaje correspondiente al Sagitario es, naturalmente, Santiago el Mayor, que es el que se marcha de su tierra y, según la leyenda, se viene nada menos que a España, pero además a Santiago de Compostela, o sea, al final del orbe conocido. Ese es Sagitario, naturalmente. Quiero decir que, bueno, esto lo pueden ustedes buscar, yo qué sé, incluso en Internet, la equivalencia de los signos astrológicos con las figuras de los apóstoles. Esto, ya digo, es muy bello y es muy poético, a condición de que no nos lo creamos. No se trata de eso, ¿no? Vamos, o que no lo creamos en otro nivel, en el nivel de la representación. ¿Se entiende? El deseo, no un sopiuco, eso son cosas facho. Esa es la chispa que enciende el fuego. En el caso de Don Giovanni estamos ya en el caso clarísimo de Leo, que es el fuego en toda su plenitud. Y claro, ahí el título es el nombre del protagonista, porque claro, ese protagonista encarna toda esa capacidad, pues podríamos decir, bueno, disgregadora que el deseo tiene. Que claro, el deseo va por encima, rompe todas las fronteras, rompe todas las leyes, en fin, eso pues, lo tenemos en qué óperas por encima de todo eso. Cristian Isolda, claro, el poema que se haya hecho más grande nunca a esa idea del amor sin barreras. En otro orden de cosas y dentro de otra línea poética totalmente diferente, aunque de calidad muy inferior, es la Traviata de Verdi, que también es un canto al amor sin barreras, aunque aparentemente sea una obra conservadora, porque ella se reconoce como pecadora, todas estas cuestiones. Pero lo que se aduce de esa obra es que todos estamos absolutamente identificados con el personaje de esa mujer a la que lo obligan a abandonar su amor, que es un amor que está establecido por encima de las barreras sociales, etcétera, etcétera. Es el mismo tema de Tristán. Y eso, naturalmente, aquí, desde una perspectiva trágica, sorprendentemente trágica, teniendo en cuenta que hablamos de una ópera bufa, es el personaje de Don Giovanni. Y luego el tercer caso, claro, si la primera es la chispa, la segunda es la llama, el rescoldo del fuego, es naturalmente Così fan tutte. Habría que pensar que si Don Giovanni, podríamos pensar que es querubino cuando llega a la edad adulta, y de hecho la única, porque Don Giovanni no tiene un aria, el único fragmento que canta él solo es el brevísimo este de Finca Andalvino,
que curiosamente está en si bemol, que es la tonalidad característica de Cherubino en la primera ópera. O sea que es pone un poco en relación, quizá de manera azarosa, pero se pone un poco en relación el personaje de Cherubino con Don Giovanni. Podemos pensar que Don Giovanni fuese un querubino ya que ha llegado a la plenitud de su potencia amorosa en el sentido físico, etc. Y por su parte, Don Alfonso sería, claro, el rescoldo que todavía quema, eso sí, sería la personificación de Don Giovanni, que no hubiera muerto y que hubiese llegado a la ancianidad. Y entonces, pues eso, proclama con ese cinismo característico, así hacen todas, y entonces monta una intriga que es como la escenificación de un determinado silogismo que aspira precisamente a dar realidad material desde el punto de vista dramático, a esa concepción que, bueno, que al menos en apariencia pues es profundamente misógina y que, lo anticipo ya, Mozart con su música se va a encargar de destruir, de demostrar que es falsa. Entonces, el tema de los títulos también tiene que ver, podríamos detenernos un instante en ello, porque Las bodas de Fígaro, claro, el título es el título de la obra de Beaumarchais, pero Mozart podría haberle llamado Fígaro simplemente, pero no, le llaman Las bodas de Fígaro, claro, para que quede claro que se trata de esa obra, que más, como saben ustedes, estuvo prohibida, se hicieron unas representaciones en París, a Beaumarchais le costó la cárcel, pero luego la obra al año siguiente se imprimió y lo leyó toda Europa, pero vamos, con verdadero frenesí. Se hizo una edición impresa del texto de Beaumarchais y inmediatamente se hicieron nada menos ese mismo año 12 traducciones alemanas diferentes. Digo 12 porque entonces Alemania estaba dividida en 200 y pico principados, territorios distintos. En 12 de ellos se hizo una traducción inmediata de Bodas de Fígaro y luego en otros también. De manera que toda Europa había leído la Boda de Fígaro, Mozart y Da Ponte, que bueno, la elección es de Mozart, eso lo dice Da Ponte en sus memorias, que fue Mozart quien eligió el tema. Se le ocurre la idea absolutamente arriesgada de hacer una ópera sobre ese tema. Y la ópera se titula Las bodas de Fígaro. No se titula Fígaro se casa, o Fígaro se casa, o Fígaro y Susana. Se llama Las bodas de Fígaro. Las bodas, eso está en primer término. ¿Por qué? Pues porque lo que es esencial es precisamente la transformación de la ley, desde un punto al otro. El año anterior, José II, bueno, cuando se hace el rapto en el Serrallo, ya saben ustedes que José II da lo que se llama un decreto de tolerancia en que admite la equivalencia o la libertad de las diferentes confesiones. Esto causó un escándalo tal en Viena que los católicos, que claro eran la parte más reaccionaria de la sociedad austríaca de la época, montaron incluso, hicieron venir al Papa Pío VI a que hiciera ahí, bueno, como aquí en Valencia, ¿verdad?, en su tiempo. Pues era exactamente la misma situación, traerlo para apoyar una actitud en contra de lo que el emperador había decidido. Y entonces ahí precisamente surge el rapto en el Serrallo, que es justamente una obra en que Mozart, bueno, lo que reclama es el derecho de las otras religiones a coexistir con el catolicismo romano, a tal extremo que el personaje absolutamente positivo es precisamente el Pachá Selim, un personaje que al final da pues, una verdadera lección de tolerancia a todos los demás. Una obra en ese sentido profundamente revolucionaria y además de una gran actualidad. Quiero decir que cuando aquí se habló una terminología errónea, pero con una intención correcta, de alianza de civilizaciones, habría que haber hablado de alianza de culturas, porque no es lo mismo. Pero bueno, cuando aquí se habló de eso, pues exactamente eso es el rapto en el Serrallo, una obra que aboga por la alianza de culturas. Y por su parte, la boda de Fígaro nace cuando José II saca otro decreto, que es lo que se llama el decreto, la Ehe Patent, el decreto de matrimonio civil, dándole validez legal al matrimonio civil, es decir, un matrimonio que se celebrara. Y para que solo hacía falta la anuencia
de los contrayentes, 2 testigos y un notario. Eso luego va a aparecer en el primer acto, también va a aparecer en Bodas de Fígaro y va a aparecer también en el primer acto de Così fan tutte. Eso en aquel momento es algo absolutamente revolucionario, y de ahí que la palabra bodas aparezca en primer término, porque lo que importa es reivindicar ese carácter de la boda entre Fígaro y Susana, que es por supuesto una ceremonia civil que tiene lugar al final del tercer acto de la ópera. Entonces es una obra claramente apoyando el aspecto más progresista de la legislación del momento, que era el que llevaba adelante José II, con muy poco apoyo popular, todo hay que decirlo, dicho sea de paso, lo cual no quiere decir que sus intentos pues, no fueran, vamos, absolutamente loables. De hecho, fue el primero que abolió la tortura, entonces era legal la tortura. El primero que abolió la tortura fue José II, ¿no? En Viena y naturalmente en la parte austríaca de Italia, en el norte de Italia, bueno, y otros decretos ya posteriores. Y entonces eso es lo que respecta a la primera ópera. Y de hecho esa boda que el conde intenta impedir, porque él mismo, como se nos dice en el primer acto, ha rehusado lo que tradicionalmente ha sido lo que se llamaba le droit de seigneur, el derecho del señor. El derecho del señor es el derecho de desfloración de la mujer del vasallo. Y claro, eso tenía su lógica, porque así el primer hijo pues no quedaba claro de quién podía ser. Podría ser hijo del señor. Pero tiene una... Entonces, claro, el conde ha rehusado ese derecho. Esto que se ha llamado, siempre me ha llamado el jus prime noctis. Pero, como dice Susana en el primer acto, está intentando volver a ponerlo en circulación conmigo. Claro, porque el conde la desea, le gusta esa mujer, ¿no? Entonces, precisamente ese cambio de la ley, por eso la palabra bodas figura en primer término en el título. En cambio, en Don Giovanni lo que figura es el nombre del protagonista, porque Don Giovanni, el personaje central, es precisamente quien encarna esa fuerza disgregadora del deseo, que es la que le caracteriza, ¿no? Y luego, claro, en Così fan tutte, lo Così fan tutte es justamente todo lo contrario, una especie de abstracción de teorema puesto en escena, realizado a través de una acción teórica, y podríamos decir eso, porque don Alfonso podríamos imaginar que es don Giovanni, que no ha muerto y que ha llegado a la vejez. Algo que unifica estas tres obras tan diferentes es también la conservación de las tres unidades, tiempo, lugar y acción. Las tres dicen presentarse, desarrollarse en el curso de 24 horas. Y también el disfraz en las tres obras tiene un papel absolutamente medular, de la manera en que yo les decía antes, con esta convención de que el simple hecho de cambiarse la ropa implica que te toman por el otro personaje. En cada una de las tres obras aparece esto de una manera diferente, pero aparece. Naturalmente, la que quiebra, al menos en apariencia, esa regla de las tres unidades, claro, es Don Giovanni, que es la obra más desorganizada, aparentemente, y la que marcha en direcciones más contrapuestas, incluso más opuestas, y además inexplicables, porque, por ejemplo, en un momento dado, los personajes aparecen en el cementerio y se encuentran allí la estatua del comendador. Pero vamos a ver, si al comendador le han matado al comienzo del acto anterior, ¿cuántos meses han pasado? ¿O es que la estatua estaba ya allí de antes? Mozart no despeja esa ambigüedad, y esto, claro, esto es importantísimo, porque en realidad lo que nos está diciendo Mozart es que en Don Giovanni es una obra que transgrede la idea del tiempo unitario, de la acción unitaria, porque, como de lo que está hablando es de esa capacidad disgregadora del deseo, esto pertenece a cualquier tiempo posible. En definitiva, es una obra que está hablando del elemento de la intemporalidad del deseo, que siempre es como es, y es un fuego que todo lo arrolla. Y de ahí esa ambigüedad temporal que tiene la obra, porque el otro elemento del que se habla en Don Giovanni es precisamente la muerte. Y la muerte, naturalmente, es la negación del tiempo, porque es la inscripción de la eternidad dentro de ese tiempo, y ese es justamente el papel simbólico de la estatua.
Por su parte, los libretos tienen procedencias absolutamente heterogéneas. En fin, traía aquí un material para hablarles de Lorenzo da Ponte, pero a la vista de la hora que es y de que tenemos que ver unos ejemplos, lo voy a pasar por alto. Que Lorenzo da Ponte es autor de 36 libretos, que concretamente Bodas de Fígaro es el sexto de ellos, Don Giovanni el 12º y Così fan tutti el 18º. Y que luego escribió libretos para muchos otros compositores, el propio Salieri. Por ejemplo, Così fan tutte originalmente es un libreto para Salieri. Esto le contesta, le dice la viuda de Mozart al primer biógrafo, Minczek, el primer biógrafo de Mozart, pero que se le habían dado a Salieri, pero que luego Salieri había compuesto un par de números y no le había apetecido seguir. Y esto, bueno, se ha considerado siempre pues, que es una tradición más o menos apócrifa, hasta que en fecha tan sumamente reciente como 1994 se descubrieron efectivamente en una biblioteca en Viena los originales de Salieri de los dos primeros números de Così fan tutte. O sea que es verdad que el libreto inicialmente estaba escrito para Salieri y luego Salieri no le apeteció seguir y el libreto se lo pasó cuando Mozart recibió el encargo por parte de José II, pues da Ponte aprovechó ese libreto para dárselo a Mozart y que trabajara, para gran beneficio del libreto y de nosotros también, digamos. Entonces, bueno, no entraré en más cuestiones, sí, señalar que Mozart y da Ponte se conocieron en el año 81 cuando Mozart llegó a Viena en casa del barón Wetzlar, que este hombre era el intendiente de los dos teatros de la corona de Viena y que tenía contactos en diversos países de Europa, fue el padrino del primer hijo de Mozart y tenía bueno, pues una tertulia de intelectuales y de gente culta y tal, varios de ellos masones, y que precisamente allí es donde se conocieron Mozart y Salieri, donde hicieron amistad, y que luego el barón Wetzlar, cuando a Mozart se le ocurre la descabellada idea de hacer una ópera sobre la segunda parte de la trilogía de Beaumarchais, que como ustedes saben es El Barbero de Sevilla, que ya le había puesto música a Paisiello, segunda parte Bodas de Fígaro, luego El Barbero de Sevilla, Rossini, antes hablábamos de él, pues hay una partitura magnífica sobre esa misma obra, y la tercera parte es La Madre Culpable, que esa, la única ópera que existe es la de David Milhaud, ya muy tardía, en 1960 y tantos, 66 creo que es. O sea, en la tercera parte de la obra. Entonces, bueno, las recurrencias, antes les hablaba de las recurrencias, y les decía que hay recurrencias que en la que tienen unas recurrencias más llamativas, más significativas, es precisamente Don Giovanni. Pues en Don Giovanni hay una recurrencia fundamental, aparte de la música de la estatua con la que comienza y con la que casi acaba la obra, que es la recurrencia del acorde de séptima disminuida. El acorde de séptima disminuida es el acorde de séptima de sensible, que el séptimo grado se ha rebajado. Es un acorde absolutamente ambiguo desde el punto de vista armónico, puede ir a cualquier parte y claro, tiene un uso, se ha desgastado de tanto usarlo, tiene un uso convencional porque se usa tradicionalmente para hacer una modulación rápida de un sitio al otro y claro, tiene una sonoridad, es muy disonante y sobre todo tiene una sonoridad profundamente ambigua, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Entonces Mozart, este acorde lo empezaron a usar los operistas napolitanos a comienzos del 18, no tiene nada de particular, se estudia primero de armonía, pero Mozart le da un significado muy especial en Don Giovanni, porque ese acorde aparece en Don Giovanni 4 veces y solamente 4 veces. Y esas 4 veces son absolutamente capitales. La primera de ellas es cuando Don Giovanni clava su espada en el comendador a comienzos del primer acto. La herida del comendador, herida que va a conducir luego a la muerte, está subrayada precisamente por la presencia de un acorde de séptima disminuida. Hay 3 acordes de séptima disminuida posibles, ¿no? Y entre los 3 completan las 12 notas de la escala cromática. Después, la segunda vez que ese acorde aparece es cuando doña Ana, que ve el cuerpo de su padre, pues comprende que su padre ha muerto y en el momento en que ella se le hace evidente, padre mío, padre mato, ahí precisamente vuelve a sonar
el acorde de séptima disminuida. De manera que el acorde de séptima disminuida tiene un papel importantísimo, está relacionado con la muerte. ¿Cuándo vuelve a aparecer por tercera vez? Pues inmediatamente antes de que doña Elvira en un recitativo diga eso de don Octavio son muerta. Ahí suena el acorde de séptima disminuida. ¿Qué es lo que le ha pasado a doña Ana en ese momento? Es cuando se ha dado cuenta que el hombre que en el primer acto no se sabe si la ha quemado o si es que ha entrado disfrazado y la ha poseído. Esto no queda claro en la obra, pero en ese momento ella comprende que ese hombre con el que ha tenido o ha estado a punto de tener una relación amorosa, física, resulta que es el mismo que ha matado al padre. Y entonces el acorde de séptima disminuida ahí une la idea de la muerte con la idea del deseo. Y claro, uno se atrevería a decir que también con la idea del orgasmo, en la medida en que el orgasmo es, como dicen los franceses, la petit mort, es una especie de forma, podríamos decir, atenuada o simbólica, en la medida en que se pierde por un instante la conciencia. Entonces, la presencia del acorde de séptima disminuida en ese momento nos permite sugerir que doña Ana, tan reticente como va a pasar hasta el final de la ópera, además, a casarse de una vez con don Octavio, y además es bien significativo que al llegar al final de la obra, ella le pida un año más a don Octavio para casarse. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Por qué no se casa con él si don Giovanni ya ha desaparecido y ha muerto? Pues porque evidentemente quien le ha mostrado lo que es el placer es precisamente ese hombre que tal vez la violó y que además es el asesino de su padre. Esto es absolutamente inasumible. Es absolutamente inasumible, pero puede ser una realidad. Y entonces, ese carácter absolutamente disgregador del deseo nunca se habrá puesto manifiesto con tal fuerza como en la manera en que Mozart lo presenta aquí mediante la recurrencia del acorde de séptima disminuida. Y la cuarta y última vez, naturalmente, no hace falta que se lo diga, es el momento en que doña Elvira, que ha ido a ver a don Giovanni allí al festín del último acto, se va por la puerta delante y en ese momento es ella quien ve a la estatua, que viene la estatua, que claro es la presencia de la eternidad dentro del tiempo, y grita, y lo que se escucha en la orquesta en ese momento es precisamente el acorde de séptima disminuida. O sea, el amor, el deseo, la muerte, todo está representado mediante ese acorde, que es un acorde convencional del mundo armónico, pero que Mozart es capaz de darle aquí una significación trascendente absolutamente inusitada, porque solo lo emplea en 4 momentos de la obra, pero ¿qué momentos? ¿Y con qué intención? Entonces, en Così fan tutte, claro, pues habría que empezar yéndonos por digamos, a la estructura general de las obras. En el caso de don Giovanni, la que tiene una estructura más dispersa, deliberadamente, pues claro, esa es la actitud de don Giovanni. Y en el caso de la tercera, de Così fan tutte, esa estructura es mucho más fácil. Enseguida la comentaré, pero la que tiene una estructura, a lo mejor la comento ya, la que tiene una estructura más compleja, más sutil, es precisamente la primera, el Bodas de Fígaro. En el caso, no, dejaremos lo de Così fan tutte para el final. No, los ejemplos van a seguir lo que he propuesto. Precisamente por eso me voy a saltar una parte. Pero lo que sí voy es a detallarles mínimamente los aspectos más importantes de la estructura precisamente de Bodas de Fígaro, que es la más compleja, la más sutil de las tres. No porque las otras no lo sean, sino porque en el caso de Bodas de Fígaro requiere que la obra tenga esa sutileza porque hay muchas intrigas circulando. Entonces, luego tienen que acabar en modo mayor. Es muy raro una obra que acaba en modo menor también. La Sinfonía 40 de Mozart, 40ª de Mozart, en ese sentido es un ejemplo absolutamente insólito, ¿no? Entonces la tonalidad principal en Bodas de Fígaro es la tonalidad de re mayor, que es la tonalidad de la apertura. Entonces la obra empieza en re. Y viendo la habitación, y ella viene con el sombrerito que se ha hecho. Y luego aquí pasan diversas cosas, y hay un momento en que Fígaro, cuando comprende lo que está pasando, claro que en realidad si el conde les ha dado aquella habitación
tan estupenda es para escalar a la Susana. O cuando comprende de esto es cuando canta lo de se vuelva a andar el señor continuo y el guitarrino lesionero. Te vas con telar, le dice, ¿no? Eso está en fa mayor, tonalidad que luego verán que va a tener una gran trascendencia. Luego enseguida va a aparecer querubino en si bemol, non so più cosa son, cosa faccio, y bueno, el acto acaba en do mayor. Todas las tonalidades de la obra son en mayor. Acaba en do mayor, que es lo que canta Figaro, ¿no? Non più andrai. Una curiosa relación. Este si bemol de querubino aquí vuelve a reaparecer aquí, pero es que este si bemol es la dominante de mi bemol. Ya Mozart nos está sugiriendo con la música que aquí se va a establecer una relación entre estos dos personajes. Esa relación es la de la tercera obra de Beaumarchais. La madre culpable, que es la madre culpable, Querubino ha muerto en una acción de guerra, pero la condesa está encinta de Querubino, precisamente. Por su parte, los libretos tienen procedencias absolutamente heterogéneas. En fin, traía aquí un material para hablarles de Lorenzo da Ponte, pero a la vista de la hora que es y de que tenemos que ver unos ejemplos, lo voy a pasar por alto. Que Lorenzo da Ponte es autor de 36 libretos, que concretamente Bodas de Fígaro es el sexto de ellos, Don Giovanni el 12º y Così fan tutte el 18º. Y que luego escribió libretos para muchos otros compositores, el propio Salieri. Por ejemplo, Così fan tutte originalmente es un libreto para Salieri. Esto le dice la viuda de Mozart al primer biógrafo, Minczek, el primer biógrafo de Mozart, pero que se lo habían dado a Salieri, pero que luego Salieri había compuesto un par de números y no le había apetecido seguir. Y esto, bueno, se ha considerado siempre pues que es una tradición más o menos apócrifa, hasta que en fecha tan sumamente reciente como 1994 se descubrieron efectivamente en una biblioteca en Viena los originales de Salieri de los dos primeros números de Così fan tutte. O sea que es verdad que el libreto inicialmente estaba escrito para Salieri y luego Salieri no le apeteció seguir y el libreto se lo pasó cuando Mozart recibió el encargo por parte de José II, pues da Ponte aprovechó ese libreto para dárselo a Mozart y que trabajara para gran beneficio del libreto y de nosotros también, digamos. Entonces, bueno, no entraré en más cuestiones, sí, señalar que Mozart y da Ponte se conocieron en el año 81 cuando Mozart llegó a Viena en casa del barón Wetzlar, que este hombre era el intendente de los dos teatros de la corona de Viena y que tenía contactos en diversos países de Europa, fue el padrino del primer hijo de Mozart y tenía bueno, pues una tertulia de intelectuales y de gente culta y tal, varios de ellos masones, y que precisamente allí es donde se conocieron Mozart y Salieri, donde hicieron amistad, y que luego el barón Wetzlar, cuando a Mozart se le ocurre la descabellada idea de hacer una ópera sobre la segunda parte de la trilogía de Beaumarchais, que como ustedes saben es El Barbero de Sevilla, que ya le había puesto música a Paisiello, segunda parte Bodas de Fígaro, luego El Barbero de Sevilla, Rossini, antes hablábamos de él, pues hay una partitura magnífica sobre esa misma obra, y la tercera parte es La Madre culpable, que esa, la única ópera que existe es la de Darius Milhaud, ya muy tardía, en 1960 y tantos, 66 creo que es. O sea, es la tercera parte de la obra. Entonces, bueno, las recurrencias, antes les hablaba de las recurrencias, y les decía que hay recurrencias que en la que tienen unas recurrencias más llamativas, más significativas, es precisamente Don Giovanni. Pues en Don Giovanni hay una recurrencia fundamental, aparte de la música de la estatua, con la que comienza y con la que casi acaba la obra, que es la recurrencia del acorde de séptima disminuida. El acorde de séptima disminuida es el acorde de séptima de sensible, que el séptimo grado se ha rebajado. Es un acorde absolutamente ambiguo desde el punto de vista armónico, puede ir a cualquier parte y claro, tiene un uso, se ha desgastado de tanto usarlo, tiene un uso convencional porque suele pasar
se ha usado tradicionalmente para hacer una modulación rápida de un sitio al otro, y claro, tiene una sonoridad, es muy disonante y sobre todo tiene una sonoridad profundamente ambigua, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Entonces, Mozart, este acorde lo empezaron a usar los operistas napolitanos a comienzos del XVIII, no tiene nada de particular, se estudia primero de armonía, pero Mozart le da un significado muy especial en Don Giovanni, porque ese acorde aparece en Don Giovanni 4 veces y solamente 4 veces. Y esas 4 veces son absolutamente capitales. La primera de ellas es cuando Don Giovanni clava su espada en el comendador a comienzos del primer acto. La herida del comendador, herida que le va a conducir luego a la muerte, está subrayada precisamente por la presencia de un acorde de séptima disminuida. Hay 3 acordes de séptima disminuida posibles, ¿no? Y entre los 3 completan las 12 notas de la escala cromática. Después, la segunda vez que ese acorde aparece es cuando doña Ana, que ve el cuerpo de su padre, pues comprende que su padre ha muerto, y en el momento en que ella se le hace evidente, padre mío, padre mato, ahí precisamente vuelve a sonar el acorde de séptima disminuida. De manera que el acorde de séptima disminuida tiene un papel importantísimo, está relacionado con la muerte. ¿Cuándo vuelve a aparecer por tercera vez? Pues inmediatamente antes de que doña Elvira, en un recitativo, diga eso de don Octavio son morta. Ahí suena el acorde de séptima disminuida. ¿Qué es lo que le ha pasado a doña Ana en ese momento? Es cuando se ha dado cuenta que el hombre que en el primer acto no se sabe si la ha quemado o si es que ha entrado disfrazado y la ha poseído, esto no queda claro en la obra. Pero en ese momento ella comprende que ese hombre con el que ha tenido o ha estado a punto de tener una relación amorosa, física, resulta que es el mismo que ha matado al padre. Y entonces el acorde de séptima disminuida ahí une la idea de la muerte con la idea del deseo. Y claro, uno se atrevería a decir que también con la idea del orgasmo, en la medida en que el orgasmo es, como dicen los franceses, la petit mort, es una especie de forma, podríamos decir, atenuada o simbólica, en la medida en que se pierde por un instante la conciencia. Entonces, la presencia del acorde de séptima disminuida en ese momento nos permite sugerir que doña Ana, tan reticente como va a pasar hasta el final de la ópera, además, a casarse de una vez con don Octavio, y además es bien significativo que al llegar al final de la obra, ella le pida un año más a don Octavio para casarse. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Por qué no se casa con él si don Giovanni ya ha desaparecido y ha muerto? Pues porque evidentemente quien le ha mostrado lo que es el placer es precisamente ese hombre que tal vez la violó y que además es el asesino de su padre. Esto es absolutamente inasumible. Es absolutamente inasumible, pero puede ser una realidad. Y entonces, ese carácter absolutamente disgregador del deseo nunca se habrá puesto manifiesto con tal fuerza como en la manera en que Mozart lo presenta aquí mediante la recurrencia del acorde de séptima disminuida. Y la cuarta y última vez, naturalmente, no hace falta que se lo diga, es el momento en que doña Elvira, que ha ido a ver a don Giovanni allí al festín del último acto, se va por la puerta delante y en ese momento es ella quien ve a la estatua, que viene la estatua, que claro es la presencia de la eternidad dentro del tiempo, y grita, y lo que se escucha en la orquesta en ese momento es precisamente el acorde de séptima disminuida. O sea, el amor, el deseo, la muerte, todo está representado mediante ese acorde, que es un acorde convencional del mundo armónico, pero que Mozart es capaz de darle aquí una significación trascendente absolutamente inusitada, porque solo lo emplea en 4 momentos de la obra, pero ¿qué momentos? ¿Y con qué intención? Entonces, en Così fan tutte, claro, pues habría que empezar yéndonos por digamos, a la estructura general de las obras. En el caso de don Giovanni es la que tiene una estructura más dispersa, deliberadamente, pues claro, esa es la actitud de don Giovanni. Y en el caso de la tercera, de los de fan tutte, esa estructura es mucho más fácil. Enseguida la comentaré, pero la que tiene una estructura, a lo mejor la comento ya, la que tiene una estructura más compleja, más sutil, es precisamente la primera, el Bodas de Figaro. En el caso, no, dejaremos lo
lo de così fan tutte para el final. No, los ejemplos van a seguir el orden que he propuesto. Precisamente por eso me voy a saltar una parte. Pero lo que sí voy es a detallarles mínimamente los aspectos más importantes de la estructura, precisamente, de Bodas de Fígaro, que es la más compleja, la más sutil de las tres. No porque las otras no lo sean, sino porque en el caso de Bodas de Fígaro requiere que la obra tenga esa sutileza porque hay muchas intrigas circulando. Entonces, aquí hay algo más, o va a haber, o puede haber algo más que la simple relación de fascinación de ella por el muchacho, tal y cual. Luego, bueno, el tratamiento, ya digo, de este episodio, de lo que se mete, no puedo entrar. Pero yo les puedo demostrar perfectamente, si cogemos la partitura, que lo que nos está contando Mozart aquí es que este es un personaje, este chico, es un personaje nobiliario, pero que se junta mucho con arrapiezos y entonces tiene unos modos, unas maneras que son de aristócrata, pero que aparentemente, ¿verdad?, pues juega con elementos propios de la lógica armónica. Pero claro, esto ya sugiere que hay una relación entre estos dos momentos. Ya veremos luego cuál es. El tercer acto comienza en re, en un recitativo del conde, ¿verdad? Y inmediatamente está la gran escena con Susana, que la vamos a oír, crudel perché finora, cuando el conde pues intenta trabajarse a Susana y Susana finge que cede. Y bueno, y yo digo que estaría a punto de ceder si el episodio durara 20 compases más. Mozart lo corta. Pero es evidente que, o sea, esta idea de que el conde es un sujeto valetudinario, un anciano religioso, no, el conde es un hombre joven en la plenitud de su fuerza y de su virilidad, y bueno, pues Susana no es de piedra, y él la está metiendo mano, la está cantando en la mayor, y ella está desazonada, porque por una parte no quiere, pero por otro lado, lógicamente, pues no puede permanecer absolutamente indiferente a la actitud del conde. Entonces, es un momento, este momento tiene son 3 minutos, pero como siempre pasa en Mozart, tiene una profunda significación dramática. Y entonces, porque tiene aquí una marca y tal y que cual. Y entonces se descubre mágicamente, y se descubre el fa. Y luego ya, pues entonces, viene la dominante de fa, que es do mayor, este mismo do mayor, es el do de la segunda aria de la condesa. Dove sono i momenti de bellezza di piacere, que es un momento de una extraordinaria melancolía, pese a estar en tonalidad mayor. Y naturalmente el acto continúa y acaba en do mayor. La boda de Fígaro y Susana efectivamente se efectúa, y se efectúa en esa misma tonalidad que es la tonalidad por la que hemos echado escena. Bueno, no la hemos echado, pero bueno, a Querubino en el primer acto, y sobre todo es la tonalidad de la melancolía de la condesa. La felicidad de una pareja se logra a costa de la desdicha de la otra. Es un ardid que ha montado el propio Fígaro precisamente para reventar la historia, que si no fuera por la presencia de Susana le saldría mal. Pero claro, efectivamente, eso, lo que nos sugiere Mozart con la música, esto no está en el libreto, es que este sexteto, la historia del coso este que tiene como marcado Fígaro a la mano, es un ardid del propio Fígaro. Cuando hablamos de la flauta mágica, yo les decía, la preocupación de Mozart por integrar todos los decibles musicales del momento dentro de su obra llega al extremo de introducir la música confesional al servicio de un mensaje laico que es propaganda masónica, y era la escena de los hombres con armadura, que es un coral variado. Bueno, pues aquí, de una manera mucho más, lo que canta ella, cuando ella dice più docile io sono che dico di sì, que es cuando ella, digamos, asiente al perdón que le está pidiendo el conde ahí de rodillas delante de ella, ¿verdad? Esa frase está luego tratada, lo repite todo el coro, cantándolo a 4 voces. Tiene el tratamiento de un coral, pero de un coral, claro, está al servicio, es decir, es un elemento formalmente religioso, formalmente confesional, pero que está al servicio de un mensaje laico. De una manera, digamos, condensada, aquí está ya potencialmente esa escena sublime del segundo acto de
de la flauta mágica. Ella parece que está dudando, ¿no? Él le dice, le tiraré en la mano, tal. Y ella dice, borré, no borré. Pero ella está convencida de que se ve con él desde el primer compás. Y la prueba es que cuando él canta la melodía, es una belleza sublime, ella la repite literalmente en la quinta superior. Es decir, no hay ninguna duda. Ella está haciendo como que se resiste. Incluso, vamos, qué hipócrita, más adelante en la segunda parte de la melodía dice lo de mi fa pietà m'assetto. Mi fa pietà ni nariz. Ella quiere ir con Giovanni desde el primer instante. Y desde el primer instante ella repite la melodía de él. Y luego esa misma melodía aparece fragmentada. En 4 compases uno, 4 compases la otra, ella va diciendo la segunda parte de lo que él propone. Es decir, desde el punto de vista musical, hay una unificación de los discursos desde el primer momento. Y ya claro, en la parte de la estretta, la parte que ya van como más deprisa, duplica el uno la melodía de ella, la melodía de él, en la tercera superior. Es la expresión misma del acuerdo amoroso. Es el andiam, del final, ¿no? Toda esa parte es la duplicación de la melodía de él y de la melodía de ella a terceras paralelas. Es la imagen misma del acuerdo amoroso, pero eso ya estaba evidenciado desde el principio. Entonces lo podíamos confrontar ahora, no con el primer ejemplo, sino con el, porque claro, vamos mal de tiempo, con el Crudel perché finora, porque claro, mientras prepara el disco se lo explico. El arranque de Bodas de Fígaro nos presenta a Fígaro y Susana que están en la habitación y que él está, bueno, pues midiendo la habitación. La orquesta previamente ha introducido dos temas, o por mejor decir, un tema que tiene dos mitades muy diferentes. Tan, 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 ese es el primer tema. Y el segundo es el un tema en corcheas ligadas, que son, bueno, en realidad es la misma melodía, pero tienen dos personalidades muy diferentes, la primera mitad y la segunda. La primera mitad corresponde, luego, que lo hemos oído en la orquesta, las dos fases corresponden a Fígaro. Tan, 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 5, y está midiendo. 10, 20, tal. Está midiendo, bueno, pues lo que sea, ¿no? El suelo, la cama, en cada puesta en escena mide una cosa. Pero evidentemente está midiendo si la cama cabe en la habitación que les han dado. Y eso lo hace sobre el tema, que es un tema basado sobre todo en el puntillo, es un tema muy cuadrado, tan, 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 tira. Bueno, ahí, pero un momentito antes. Entonces, Susana, cuando él me está haciendo eso, entra Susana con la segunda parte de la melodía y viene diciéndole que si se echa un sombrerito y que qué contenta está. Y Fígaro sigue a lo suyo, pero Fígaro suyo se equivoca, porque en vez de entrar donde tiene que entrar, entra un compás antes.
O sea, la melodía de Susana ya literalmente le ha descuadrado, le ha cambiado no puedo poner la partitura ni oírlo porque andamos muy mal de tiempo. Entonces, a la tercera vez es cuando él ahora canta la melodía de Susana. Y al final acaban los dos cantando la misma melodía por terceras. Es la expresión misma del acuerdo amoroso y de la felicidad conyugal. Claro, ella le ha distraído a él de lo que está haciendo, él se distrae, se confunde y al final abandona lo que está haciendo para hacer o para cantar la melodía que ella le propone. Entonces, es equivalente, más sutil, más bonito, pero es muy equivalente a la escena que acabamos de ver de Don Giovanni con Charlina. La identidad melódica es el acuerdo amoroso. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa entre Susana y el conde en el tercer acto. Cuando yo les decía que si esto dura 20 compases más, Susana, la resolución que es de Jean-Pierre Ponel, la puesta en escena es muy bonita y tal, pero no me gusta la resolución fílmica, porque ni es operística ni es fílmica tampoco, que es que ciertos episodios de lo que cantan los ha puesto como si fuera el pensamiento de ellos. Entonces les vemos con la boca callada, con la boca cerrada, pero cantando. Pero bueno, son nada menos que Fischer Discau y Mirella Freni, pues, y Carver en la batuta, y bueno, y todo el decorado y tal, es el atrezo magnífico. Vamos a ver ahora qué pasa. Lo que pasa es lo siguiente, que empezamos en la menor, y el conde le dice, crudel perché finora farme languir così. ¿Por qué me has hecho sufrir tanto hasta ese momento? Porque él piensa que efectivamente ella se le va a entregar en la escena del cuarto acto del jardín. Entonces, él lo dice en la menor. Y ella le contesta en do mayor con otra melodía diferente. Y él vuelve en la menor, pero cuando él parece que está ya convencido, entonces pasa a la mayor, además cuando dice mi sé todo, sale una cuarta y luego una sexta. O sea, ensanchando el ámbito melódico, claro, porque mi sento y cor contento, piano de y el cor, dicen, efectivamente, ¿no? Y la música lo está diciendo. Y entonces él dice una cosa y ella canta otra, intenta añadir, según se va desarrollando el número, ya verán, intenta añadir un elemento melódico nuevo, hasta que al final acaba cantando con el conde por terceras paralelas, como Zerlina y don Giovanni. Y claro, pues es lo que le decía antes, que ella tampoco es de piedra. Y entonces, claro, en un momento dado, ella también siente deseo hacia el conde, aunque naturalmente lo quiere rechazar. Esa ambivalencia maravillosa de la situación es la que Mozart nos está dando con esa discrepancia melódica y con esa unidad melódica del final. Que claro, ya digo, afortunadamente no dura 20 compases más, porque si llega a durarlos, Susana cae en brazos del conde. Vamos a ver de hoy. Mergano stamattina si ausera. Faccio che c'era. Era la basilica per me che parlò. Ma quel bisogno di ormai che fastidio. Se tu manchio con hai santa la causa. Cosa sento? Mi guardato. Mergano stamattina si ausera. Faccio che c'era. Era la basilica per me che parlò. Ma quel bisogno di ormai che fastidio. Acto tercero es el número 2, me parece que es. C2-2, el Jorge II. Después de esto, tiene que ir. La menor. Signor,
Yo no sé si tenemos tiempo de poner el dúo final entre Ferrando y Fiordiligi en Così fan tutte o no. Son 6 minutos. Entonces, bueno, este dúo es equivalente, claro, es el negativo, del dúo de ella con Fígaro en el primer acto. Pero, aunque al principio ella ha arrastrado a Fígaro hacia su propia melodía, ahora se esconde el que, incluso a despecho de que sí, don Alfonso empieza a malmeter y a decir que no, que las mujeres que Così fan tutte, vamos. Entonces, ese número tiene su equivalencia en el primer número, la primera escena del segundo acto, porque en ese segundo acto es cuando, en esa primera escena, ahora quienes están allí juntas son Fiordiligi y la hermana, ¿no? Y Gravella, y entonces es ahora la Spina la que les está malmetiendo y diciendo que parecéis tontas, que cómo hacen los hombres, pues vosotras hacer lo mismo. Es decir, de la misma manera que don Alfonso ha estado malmetiendo a los hombres en la primera escena del primer acto, ahora es Spina la que malmete a las mujeres en el segundo. La escena siguiente es la escena en que don Alfonso les propone a ellos dos: dejadme hacer y tal, pues voy a disfrazar y ya vamos a poner a prueba la fidelidad de las chicas. Y en el segundo acto es el que le está diciendo lo mismo a las chicas, que bueno, que si han venido aquellos dos albaneses, pues que porque nosotros a saber si volverán de la guerra y cuándo, pues que por qué no pueden tener un devaneo. Entonces está teniendo la misma actitud que tuvo con ellos, tiene ahora con ellos. Entonces, previamente en el primer acto ha habido la escena de presentación de las dos hermanas, o guarda Sorella, y esa escena tiene su equivalente en el segundo acto, cuando ya están convencidas de liarse con los albaneses y cantan aquello de Prenderò col Brunettino, que empieza a Gravella con ello. Entonces, cada escena del primer acto tiene su equivalente en el segundo, pero digamos que es como el negativo, porque la antepenúltima escena del primer acto es la escena en que Ferrando canta lo de Laura Amorosa, que es un aria absolutamente
un área bipartita en la mejor tradición de ópera seria, es un área absolutamente estática, elegíaca, bellísima, y en el segundo acto lo que sucede es que en ese mismo lugar, la escena de ese mismo lugar, es el área de don Alfonso diciendo: todos acusan a las mujeres, pero yo las excuso porque, claro, lo que es de acuerdo a su naturaleza es ser infieles, porque así hacen todas. Entonces, el cinismo de don Alfonso está contrabalanceado con el arrobo amoroso que ha tenido el tenor en la primera parte. Y luego viene la gran escena en que ella, que ha cantado en el primer acto como Scoglio, que es un área de ópera seria metastasiana en forma de aria da capo, virtuosística, con vocalizaciones, la de Dios, tiene su equivalente, esa misma escena, porque está en el mismo lugar, de cuando ella se va a disfrazar de hombre para ir a la guerra y encontrarse con Guglielmo, y sin embargo se encuentra con Ferrando, que le dice que por qué se va si él está enamorado de ella, y al final ella acaba cayendo en los brazos de él. Y el primer final el final del primer acto es de Espina, que entra vestida de médico, y además hace una escena muy graciosa, que además es una ironía en contra de Franz Anton Mesmer, que era el supuesto descubridor de lo que se llamaba el magnetismo animal, y entra ella como un imán, y entonces los otros que han muerto resucitan. Y en el segundo acto también entra de Espina en travesti, pero ahora va de notario, porque va a tomar nota del matrimonio de ellas con los albaneses. Entonces, cada escena del primer acto tiene exactamente su correspondencia, una correspondencia que es como el negativo o como el otro lado del espejo en el acto segundo. Entonces, esa perfecta simetría, sin embargo, la música la desequilibra, porque el primer acto, la tonalidad general de la obra es do mayor. Empieza en do mayor y el primer acto acaba en fa mayor, en su dominante. Pero el segundo no empieza en fa, empieza en sol y acaba en do. Es decir, el movimiento armónico de esos 4 puntos fundamentales, arranque, finale primo, arranque del segundo, finale secondo, es una cadencia perfecta. Do, fa, sol, do. Ahí hay una asimetría, pero es que esa asimetría se subraya luego de otra manera. Y es que hay una tonalidad que es la mayor, que solamente aparece en 3 momentos de la obra, solamente en 3. Y esos 3 momentos son absolutamente cruciales. La presentación de las dos hermanas, o Guarda Sorella, está en la mayor, pero la que canta en la mayor es Fiordiligi. A continuación, Dorabella canta otra parte de la melodía, pero está en dominante, está en mi mayor, aunque luego acaban las dos en la mayor, lógicamente. Pero entonces es una manera por parte de Mozart de asociar la tonalidad de la mayor con el personaje de Fiordiligi. Y entonces la mayor va a ser también la tonalidad de ese área elegíaca de Ferrando, el aura amorosa. El aura amorosa está en la mayor. Entonces, solamente por la elección de la tonalidad, Mozart ya nos ha puesto en relación a la primera de las dos hermanas con el que luego se va a convertir en su amante en el segundo acto. Y en el segundo acto, esa escena, que es la que me gustaría ver, no sé si podremos, maravillosa, parece que no es posible. No se puede, por nada, no se puede. Tampoco se la voy a cantar, pero ustedes cuando lleguen a su casa la ven. Entra ella cantando en la mayor, porque se va a vestir de soldado para irse a la guerra, desesperada de ver lo que está pasando. Quiere manifestar su fidelidad por su novio, yéndose a la guerra a matarse si hace falta. Y se viste de soldado, se viste de hombre. Y eso está en la mayor también. La tonalidad del aura amorosa, la tonalidad de la presentación de ella. Y entonces entra él en la menor. Y entonces, claro, ella se queda sorprendida porque no se espera la presencia de él, no sabe que él la está observando, acechando. Y entonces pasan a modo mayor, pero el modo mayor al que pasan es el relativo mayor de la, que es do, que es la tonalidad de toda la obra. O sea que es un momento absolutamente crucial. Y ahí, en ese momento crucial, es cuando él le confiesa su amor. Y ella entonces ya finalmente no puede más, y entonces cantan toda la segunda parte del dúo, que además tiene 3 secciones, está en la mayor.
Y entonces ahí no ya es que dupliquen la melodía, es que la empieza uno y la acaba el otro, la imita, o sea, hay un juego con esa melodía de una sensualidad desbordada. ¿Qué nos está diciendo Mozart ahí? Que la verdadera relación amorosa, la de verdad, es la que se ha establecido en el curso de la acción. Y nos lo dice con esa elección de la tonalidad que solamente aparece en 3 momentos, y son esos 3 momentos tan enormemente cualificados. Ahí es donde nos dice que finalmente Fiordiligi, la que decía que su amor era como una roca, ha cedido al deseo. Y ha cedido al deseo porque aquel hombre que no sabe quién es, lo desea, le gusta. ¿Qué pasa? Pasa que la lógica de esto, si por otro lado Dolabella se ha liado con Guglielmo, lo lógico sería decir, bien, las parejas verdaderas son las que se han construido en el curso de la acción. Pero no, se vuelve a la situación del comienzo. ¿Y por qué se vuelve a la situación del comienzo? Porque los varones se empeñan en que eso sea así y las amenazan a las mujeres con una espada, por muy inoperabufa que estemos. Y entonces, claro, ese amor incontenible que ha aparecido entre Fiordiligi y Ferrando acaba cercenado, acaba destruido, se vuelve la relación primera. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este aparente silogismo? Y que Mozart, con los juegos armónicos a los que se entrega, cambia absolutamente de significación. Pues que bien, vamos a dar por buena la historia de que efectivamente las mujeres son infieles por naturaleza. Vamos a darle esto. De acuerdo, efectivamente es así. Las mujeres son infieles por naturaleza. Ahora bien, la elección de la mayor en esos 3 puntos dispara una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué es más dañina? ¿La infidelidad de la mujer o la estupidez del varón? Esa es la moraleja de la ópera. Por eso empezó diciéndoles que toda la trilogía, y en particular Così fan tutte, son obras profundísimamente feministas, en que se reivindica la condición de la mujer y su situación de sometimiento y de ser tratada pues, como si fuera poco menos que un ser inferior, con su aquiescencia ocasional, como pasa con el caso de Zerlina, que acabamos de ver, que es una oportunista y una caradura. Y que, claro, el único personaje trágico a la altura de Don Giovanni en esa ópera es precisamente Doña Ana. ¿Por qué? Porque Doña Ana es la que ha visto la figura de la muerte a través de la muerte del padre y la figura de la muerte a través de su propio deseo que Don Octavio jamás podrá satisfacer. Entonces, por eso Don Giovanni es una obra esencialmente trágica y por eso Bodas de Fígaro es una obra, si Bodas de Fígaro es una obra profundamente optimista, la última, Così fan tutte, la tan denostada Così fan tutte, es una obra profundísimamente feminista y profundísimamente amarga también, porque la conclusión verdaderamente pues, es profundamente negativa. Esa aparente situación de equilibrio a la que al final se llega, se nota plenamente que es totalmente engañosa, es imposible de llevar adelante. En definitiva, yo quería poner una serie de ejemplos, que viésemos estos ejemplos que les he estado describiendo. Como parece que nos hemos pasado de tiempo indecorosamente, pues yo también voy a poner fin aquí a mis propias palabras, que por desgracia no han podido ser rubricadas por la música de Mozart, que es lo que deberíamos haber hecho, en vez de perder el tiempo escuchándome a mí, escuchar la música de Mozart. Ahora se van a su casa y en el YouTube buscan la versión que les guste de cualquiera de estas 3 obras y se deleitan con ella reflexionando sobre lo que, en fin, el tiempo que les he hecho gastar en los pasados minutos. De manera que muchísimas gracias a los amigos de la Ópera de Málaga que me han traído aquí una vez más con grandísimo placer y satisfacción por mi parte y por supuesto muchísimas gracias a ustedes por la paciencia que han demostrado a lo largo de las 2 pasadas horas. De manera que muy buenas tardes.